todas las causas que tienen que ver con posibles delitos contra el Estado, el manejo de los fondos públicos, defraudaciones, bueno, todo eso pasa aquí por el área que conduce Omar Rodríguez, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, a ver, doctor, tenemos para repasar mucho trabajo. Y hay causas que vienen de larga data, hay algunas nuevas, pero yo voy a tratar de seguir lo cronológico, así nos vamos metiendo un poquito en cómo está todo. Es una foto que vamos a sacar. Yo el otro día estaba viendo que se reforma el Código Procesal Penal y se toca este tema de cuánto puede durar el plazo de investigación desde que empieza hasta que se lleva. ¿Qué es lo que decía originalmente? Decía hasta que llegaba al final de la condena quedaba firme en un segundo conforme. Ahora es hasta que se hace la fecha termina el juicio. Le pregunto esto porque por la causa Ñoquis Caliente, que usted está muy preocupado, esa causa del Ministerio de Familia, de Cecilia Torres Otarola, que usted dice, vienen con presentaciones, estas presentaciones me están demorando todo de 2020 para acá, ¿no? Sí, bueno, ese artículo, en realidad lo que se reformó el artículo 146 del Código, en donde se establece el plazo razonable de 3 años. Desde la apertura de investigación, pero no decía hasta que la sentencia quede firme, sino que establecía ese plazo y había una interpretación que era hasta el doble conforme. Claro. Es decir, una sentencia de primera instancia en donde, vamos a suponer, lo condenan y va a la Cámara, al Tribunal Revisor, y ahí revisa la sentencia. Ese era el plazo que se respetaba o que se debía cumplir dentro de los 3 años, la investigación, el juicio y la revisión. Bueno, eso se reformó ahora y en realidad se dejó de manera expresa que el plazo de los 3 años es hasta la sentencia de primera instancia. ¿Por qué sucedía esto? Esto sucedía muchas veces y hay antecedentes de casos en donde se llegó a un juicio, se lo condenó y en el interín, hasta que llegó a la Cámara para ser revisada esa sentencia, pasaron los 3 años. Y en ese caso lo sobreseyeron por vencimiento de plazo, claro, de plazo razonable. ¿Esta es causa compleja, la de Ñoquis Calientes? Es una causa compleja, sí, que tiene un plazo especial de 5 años. Sí. A diferencia de los plazos comunes, de los delitos comunes, digamos, tiene 5 años. La acusación la presentamos en febrero del año 2022. Y acá hay otra cuestión que yo quiero remarcar. Pareciera que hay como un comentario dando vuelta, que son los fiscales que demoran los plazos y que ahora el fiscal no va a tener más plazos. Eso es totalmente falso. El fiscal dentro de los 6 meses en general presenta la acusación. Incluso en delitos que son bastante complejos de investigar, homicidio, delitos graves. Nosotros en el embrujo lo presentamos dentro de los 6 meses y era una cantidad de delitos impresionante. La demora viene después. La demora viene entre que se presenta la acusación y se lleva adelante el juicio. Y en promedio pasa entre 1 año a 2 años desde la acusación hasta que se hace el juicio. Es decir, de los 3 años, en realidad, lo que se consume no es la investigación o los plazos de la Fiscalía, sino los plazos de la oficina judicial, claro, que no fija el juicio. No fija el juicio. Y además otra cuestión que también introdujeron la reforma en el Código. ¿En qué instancia se hace el planteo de la suspensión de juicio a prueba? Que a ustedes les ha demorado el inicio de los debates permanentemente porque los abogados defensores esperan, porque así se lo permitía el Código o en interpretación, hasta el último momento ya está por empezar el juicio y hacen el planteo, y eso demora meses la cuestión. Bueno, el Código establecía que el pedido se podía hacer hasta el inicio del debate. Entonces, ¿qué hacían muchas veces los defensores? Pasaba la etapa preliminar, se hacía la acusación, se hacía la audiencia preliminar, se elevaba al juicio, se fijaba el juicio y eso se genera un dispendio tremendo. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro en particular hay muchos jueces que son de afuera, entonces se constituye el tribunal con jueces de afuera. De afuera, dice usted, de afuera de otras jurisdicciones. Sí, entonces tenían que venir de Esquel, de Madryn, de Comodoro. Y había que citar a todos los testigos para ese día, para el inicio, claro, del debate, con lo que genera un desgaste fenomenal, sobre todo no solamente los recursos, sino el estado de ansiedad que genera incluso a los testigos que tienen que declarar. La organización familiar de los testigos, bueno, laboral, todo, porque tienen que dejar todo lo que están haciendo. Tienen que pedir permiso en el trabajo, claro, porque ese día van a estar, toda la mañana le va a suministrar el tiempo. Bueno, ¿qué hacía el defensor? El defensor
planteaba la cuestión a último momento. A último momento, en el inicio del debate, y ahí se discutía sobre la suspensión de juicio de prueba. Si nos daban la razón, el defensor, ¿qué hacía? Apelaba a la Cámara y el juicio se suspendía hasta que no resolviera la Cámara, en definitiva, por sí o por no, la suspensión de juicio de prueba, no se podía hacer. La mayoría de las veces es una estrategia dilatoria, ¿o no? Era una para mí sí, es claramente una estrategia dilatoria. ¿Qué genera esto? Y desgaste, porque hay testigos que en la segunda oportunidad muchas veces no van a querer ir, porque han pasado toda la mañana esperando y hay muchos testigos incluso de afuera que tienen que viajar. Bueno, eso por suerte cambió y ahora la última posibilidad de solicitarla es en la audiencia preliminar. Es decir, cuando se eleve la causa a juicio, la causa va a pasar limpia y el juicio, una vez que se fije la fecha, se va a llevar adelante con la producción de la prueba, ¿no? Y ya que estamos con la reforma, lo tenía anotado al final, pero arrancamos por ahí, pero viene bien, porque viene bien después para ir explicando todo el resto. Lo de la integración de los tribunales unipersonales o de tres, eso para el tipo de trabajo suyo, ¿cambia también? ¿Puede ser más ágil o no? No, porque en general el caso de los delitos de la administración pública es un tribunal mixto que se llama, en donde lo constituyen 3 jueces técnicos, 3 profesionales con 2 legos. Hay que hacer la audiencia de selección y van a ser un total de 5. Todavía no hemos tenido experiencia respecto de los delitos de administración pública. Han habido un par de juicios de estas características, pero con policía, en casos muy puntuales. Seguramente con el devenir de las nuevas causas, sí, ya vamos a empezar a hacer juicios de estas características. Yo mucha fe no le tengo que ser sincero, ¿por qué? Porque son 3 técnicos con 2 legos y que después los técnicos tienen que colaborar y ayudar a los legos a fundar la sentencia. En los antecedentes históricos que hay, eso no ha dado mucho resultado. O son técnicos o son todos juicios por jurado, que sean 12 que en definitiva juzguen a los funcionarios que han cometido hechos de corrupción. Me parece que eso sería lo más democrático también. Está bueno aplicar eso, que los juicios por jurado, los que tanto hemos hablado también en el programa, son para un tipo de delito, pero en los delitos donde tiene que ver con la administración pública no está previsto el juicio por jurado. No está previsto, está previsto este juicio, este tribunal mixto. Escabino se le llama, sí, ¿no? escabino, que son con 2 legos, que de alguna manera son el control de los... yo creo que debería ser o técnicos o todo juicio por jurado. Y en caso de los juicios por corrupción, con 12 jueces. Bien, ¿sí? Sería lo ideal. Sería lo ideal. Que la parte de la gente me parece que le interesa participar. Que Dios y la patria me lo demande, bueno, ahí la patria se lo va a demandar el vecino, sobre todo en casos de corrupción, y que sería sumamente interesante. Sería ideal. Nota para los legisladores el día de mañana. Lo que pasa es que, bueno, no me quiero extender. Por algo no salen esas leyes. A ver, entonces, ñoquis caliente. Estamos en una etapa en la cual hay que ponerle fecha al juicio. Bueno, ahora... pasó un caso muy particular acá. Estaba fijado el 22 de abril el juicio. Sí. Plantean la suspensión de juicio a prueba. Lo que hablamos recién. Resuelve la doctora González. ¿Qué pasó? No tendría que haber resuelto la doctora González porque ella ya había dejado de intervenir, había perdido competencia. Quien tendría que haber resuelto era el Tribunal de Juicio. Son todas cuestiones técnicas porque hacen a la demora. Bueno, en definitiva, fue a la Cámara, ahora la Cámara anuló la resolución de Ivana González y vuelve el caso al Tribunal de Juicio. Ahora vamos a discutir otra vez con el Tribunal de Juicio si corresponde o no a la suspensión de juicio a prueba. Si nos dan la razón... Usted se opone, obviamente. A nosotros nos oponemos. Si ahora nos dan la razón, nuevamente va a ir a la Cámara y la Cámara va a tener que resolver ahora sobre el fondo. Usted se opone porque por más que lo plantean, hay una persona que era funcionaria o un par, el resto no, pero bueno, todos tenían que ver, ustedes hablan ahí de un grupo que trabajaba... Sí, en realidad todos eran directores, todos tenían la característica o la calidad de funcionarios públicos. Pero más allá de eso, que es una discusión que ya está superada, ¿por qué? Porque la Cámara ya viene diciendo que incluso aquellos que son particulares y cometen delito en complicidad con los funcionarios públicos, tampoco le corresponde la suspensión de juicio a prueba. Es decir, no corresponde la suspensión de juicio a prueba y vamos a hacer el juicio. Espero yo que en agosto o en septiembre podamos estar llevando adelante el juicio. ¿Agosto o septiembre? Agosto o septiembre. Una causa que empezó en 2020. 2020 la acusación fue un caso complejo, finalmente se terminó de acusar en febrero del 2022. No me acuerdo si fue la acusación ahí o la audiencia preliminar, bueno, más o menos en esa época, y estamos hace 2 años y medio demorado y no se puede hacer el juicio. Vamos causa por causa de las que usted ha trabajado para
para tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Esta está clarísimo. Ahora, ¿hay un juicio que se tiene que hacer de nuevo? Que tiene que ver con Leonardo Aquilanti. Exactamente. Ese juicio, bueno, fue absuelto. Nosotros ahí apelamos... La acusación era por enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito, sí. Estaba acusado tanto él como la señora. En este caso en particular, por una cuestión técnica, la señora quedó afuera, solamente anularon parcialmente la sentencia respecto de él, así que hay que hacer el juicio con él. Esto fue el año pasado y también este año se va a hacer ese juicio. En realidad ahí se planteó la nulidad de la sentencia por una cuestión de que había sucedido en el juicio unas manifestaciones que habían hecho parte de integrantes del tribunal respecto de algunas señas con el defensor. Bueno, ¿usted entiende que actuó con parcialidad? Bueno, nosotros dentro de los agravios que nos invocamos, uno fue ese, y el otro fue la arbitrariedad en cuanto a la valoración de la prueba. Ellos hicieron un razonamiento arbitrario de la prueba y llegaron a una conclusión equivocada. Bueno, en ese punto nos dieron la razón el Tribunal Superior y anuló la sentencia. Bueno, eso no tienen fecha todavía para un nuevo juicio. Después de la feria, pero no mucho más de lejos después de la feria, así que van a estar medio juntos con... una segunda mitad de año medio junto con el caso de Otarola. Bueno, hubo un caso resonante que usted ha tenido que investigar, que tuvo una denuncia de un gobernador, que fue el gobernador anterior, cuando hubo problema con una caldera en una escuela en el Maitén, que intoxicó a buena parte de los alumnos, no terminó en tragedia de casualidad. Y ahí usted lo que le tocó investigar fue la parte de esas contrataciones, de quién se encargaba y cómo era toda la operación previa para que ocurriera esa negligencia con esa caldera. ¿Cómo está esa investigación? Esa causa está también en pleno avance, ya con pronóstico de presentar la acusación en unos meses. Ahí son 9 los imputados. Y básicamente lo que surgió de la investigación, lo que está surgiendo es que había un direccionamiento, es decir, armaban las presuntas contrataciones, siempre direccionadas hacia una persona y hacían aparentar que había ciertos concursos de precio o contrataciones en donde había compulsa, competencia y eran falsas. En realidad lo que había era hacer la obra, haceme el presupuesto, decime cuánto sale. El mismo que hacía el presupuesto oficial cotizaba sobre el presupuesto que él había armado. Lo increíble es que usted ya había llevado a juicio otra causa en el mismo área que el Ministerio de Educación un tiempo atrás. Y también, por lo mismo. Y que más o menos, con algunos matices, la maniobra era bastante similar. O sea, son modus operandi enquistados en el Estado, aparentemente, ¿no? Lo que pasa es que en ese caso en particular, en el ámbito donde más se comete corrupción, son en las contrataciones públicas. Es el ámbito más fácil para llevar adelante este tipo de hechos. ¿Por qué? Y difícil de investigar a su vez, porque hay siempre una apariencia de legalidad, porque hay personas que están contratando, que son proveedores, que hay una puja aparente entre ellos, pero en realidad están todos entongados de alguna manera y hay un acuerdo previo con el funcionario. Entonces, se reparten muchas veces las obras. El tema es hasta dónde llega la cadena de responsabilidades. Ustedes pueden demostrar si había la máxima responsabilidad dentro del ministerio o es algo que se arma más abajo. O alguna ministra que estaba acusada que en definitiva fue absuelta, por ejemplo, porque a veces hay lo que te dicen abogados defensores, que a veces un ministro firma y no sabe todo lo que firma o se le escapa lo que puede pasar más abajo, digamos, ¿no? A veces sucede eso y otras veces el que lleva adelante la maniobra de manera mucho más activa, con lo que genera el riesgo de dejar mucho más rastro, el que está debajo, el que ejecuta, digamos, la maniobra, el que está debajo, y la prueba que muchas veces se encuentra es respecto de la persona que está debajo, un subsecretario, un director, por ejemplo. Y de los ministros ya es más difícil porque solamente o ponen una firma o dan indicaciones, pero nunca quedan, digamos, dentro del expediente administrativo haciendo muchos actos administrativos. Lo particular de esa denuncia que a mí me llamó la atención es que la hizo el mismo gobernador. Es como que no es cualquiera, más allá que usted tiene que investigar todo lo que le llega, obviamente. Pero un gobernador que dice, investiga a mi funcionario, a ver, que demuestren si alguien se equivocó, tiene que ir a fondo. Es un mensaje fuerte. Bueno, usted me dice entonces que están... Eso avanza. La particularidad que tenía esta causa también es que el proveedor tenía relaciones con el gobierno. Política, partidaria. Política y trabaja en una empresa del Estado, como es Petrominera. Petrominera. Y en ese caso era con Chusotto, con el partido, que en ese momento era el partido de gobierno. Tenía una relación y muchas veces la corrupción viene así, por relaciones. O porque es puntero, o porque trabaja en campaña, o porque es amigo, o porque es conocido de...
no necesariamente viene con un bolso debajo de la mesa. Muchas veces las obras y las contrataciones se las dan por las amistades o por el tráfico de influencia que hay. Dale obra... O devolver favores, que trabajó en una campaña y te dio una mano. Bueno, devuelven favores de esa manera. Exactamente. Dando obras, sí. Bueno, siguiendo con el repaso de... Ahí hicimos un repaso de obras que ya... de denuncias y de causas que vienen ya de larga data, ¿no? Más nuevas acá en el tiempo. Este gobierno está denunciando cómo ha trabajado, que de hecho intervino en el Instituto de Seguridad Social y Seguros, la obra social cero, y a la conducción anterior al directorio lo han denunciado por una serie de irregularidades. Usted está analizando en principio, está en una etapa preliminar con todo eso que le han acercado. Sí, ahí hay... La denuncia tiene como dos patas o dos ejes centrales que son dos obras. Una, el camping de ceros de Playa Unión, y otro, un edificio en Comodoro Rivadavia que era de un sindicato de jerárquicos, empleados jerárquicos de Comodoro. ¿Dónde funcionaba? Era la sede del instituto. Donde funcionó la sede del instituto, que se lo habían prestado en comodato. Bueno, yo estoy avanzando en eso. Digamos, esta investigación preliminar ya he juntado bastantes elementos y ya tengo bien elaborada cuál es la hipótesis, que todavía no la puedo decir porque justamente estoy en plena investigación y todavía no he hecho ningún acto de imputación formal. O sea, usted le acercan una serie de hechos y usted tiene que darle forma, además, ver si se constituyen delito y qué tipo de delito en todo caso. ¿Qué tipo de delito y qué evidencias tengo yo para sostener esos hechos que me están aportando o están denunciando como presuntos hechos? Porque algunas cosas pueden ser penales, otras pueden ser irregularidades administrativas. Otras cuestiones administrativas que pueden ser resueltas en una sede administrativa, no en una sede penal. Bien, pero no puede hablar mucho, me dice, del tema. No, pero estoy muy cerca, digamos, de concluir esa investigación preliminar y poder llevar adelante una imputación formal. Bien, bueno, ese es un dato. Puede haber una imputación formal contra, suponemos, anteriores autoridades del instituto. Exactamente. Bien. Mucho más no voy a avanzar entonces si no puede. Hay una denuncia también que se ha presentado, que usted está avanzando, le hizo la gente que integraba la conducción de ATE contra el actual titular de ATE por manejo de cuentas del sindicato. Y tengo entendido que usted ya públicamente ha dicho que por lo que le acercaron amerita por lo menos pedir una apertura de investigación. Exactamente. Ahí... Contra Guillermo Quiroga estoy hablando, sí, concretamente. El secretario general de ATE de acá, de Chubut, bueno, presentan la denuncia, se la presentan a la fiscal Florencia Gómez en Rawson. Florencia la remite en función de las calificaciones, es decir, estaba calificado como malversación, enriquecimiento ilícito. Yo empiezo a investigar en función de que Quiroga es un empleado público. Claro, porque muchos me preguntaban eso, y ¿por qué si es un gremio, por qué tiene que un fiscal que tiene delito contra administración pública investigar lo que pasa dentro de un gremio? ¿No? Esa es la pregunta que surge. Exactamente, pero como tocaba ciertos delitos que podrían estar dentro de la agencia, como es en este caso un enriquecimiento ilícito, nosotros empezamos a avanzar sobre la investigación y con el avance de la investigación pudimos perfilar e identificar de manera bien concreta cuál era el delito, que no es enriquecimiento ilícito, sino es un delito concreto de administración infiel, se llama, que tiene que ver con, en este caso, un secretario general manejando fondos de un patrimonio que es ATE, ¿no? Por supuesto que ahí la organización interna que tiene que ver con eso, nosotros no tenemos competencia exclusiva, es decir, yo no me puedo manejar acá o yo podría investigar un homicidio. Claro. Es una cuestión de organización interna, es decir, como William vino en su momento acá y pudo trabajar conmigo, yo puedo ir a colaborar a otro lado y no hay ningún inconveniente. Ahora, tampoco podemos los fiscales estar peloteándonos con las causas. Si a mí me la suben y yo empiezo a investigar y avanzo respecto de un punto, es hasta desprolijo y sería una falta de respeto para el denunciante que yo otra vez la remita porque se trate de un delito de administración fraudulenta que no es cometido por un funcionario público. Entonces, en función de eso, yo me quedé con el caso y seguí avanzando. Bien. Lo que usted vio de movimientos raros, ¿qué fue básicamente? No, nosotros hicimos una pericia contable a los fines de poder tener por lo menos probabilidad cierta y no imputar por imputar. Entonces, en este caso, sobre todo, que son personas públicas, es decir, sentarlo en un banquillo para decir, tengo poco, pero le hago la apertura, yo prefiero tener elementos suficientes e imputar. En este caso, nosotros hicimos una pericia contable y detectamos que él tenía en la administración el manejo de cuentas de ATE, que es ATE Nación,
en las sucursales del Banco de Chubut y en la sucursal del Banco de Nación. Fondos de un sindicato. Esos fondos salían de ahí y se iban a las cuentas personales de él, como de su pareja en ese momento, Mirta Simone. Y no está justificado los gastos y qué se utilizaba el dinero. Nosotros tenemos, en primer lugar, la trazabilidad de que sacó plata de un patrimonio que no era de él y se lo llevó a un patrimonio que es suyo, que son las cuentas del banco, en varias cuentas. Lo mismo con Simone. Pero también tenemos demostrada y probada, en función de toda la trazabilidad, a dónde fue esa plata, en qué lo gastó. Porque también están registradas las transferencias que hizo con esos fondos y no eran para el sindicato. Es decir, él tiene que... De ahí la figura supuesta de administración infiel. Administración infiel, ¿por qué? Porque él tiene deberes especiales respecto al sindicato. Él tiene que velar por el mejoramiento del derecho al trabajador, cuestiones culturales, cuestiones económicas, cuestiones que son propias de los deberes de un administrador. No puede aprovechar el lugar que ocupa para buscar un lucro indebido para sí mismo. Bueno, eso es una administración infiel, básicamente. Por supuesto que... ¿Todavía ustedes la apertura de investigación ya tienen...? Todavía no tenemos fecha, estaba programada para el 30 de junio, se postergó por un pedido de él porque tuvo que viajar. Supongo yo que ahora en estos días van a fijar una nueva fecha y se va a hacer la audiencia. Después de la feria, todo después de la feria. O antes de la feria, quizás antes. Quizás antes, bien. Y después, para el cierre, dos temas tienen que ver con Trelew. La conocida como pollos de papel. ¿También usted interviene en esa investigación o qué papel juega ahí en cómo fue la administración de esos elementos o de esas compras que había en el área de acción social del municipio? La agencia nuestra interviene ahí en calidad digamos, colaborando, porque es un caso de acá de Trelew, del municipio de Trelew. Nosotros, como organización, tenemos competencia para todo lo que es administración pública a nivel provincial, es decir, todo lo que está en Rawson. Por lo tanto, el procurador ahí me encomendó que yo participe y colabore con la doctora Mayagüí, que es la fiscal que está a cargo de la investigación. Bueno, ahí se llevaron adelante varias diligencias, inmediatamente después que Merino hizo la denuncia, y se ha avanzado mucho en la recolección de evidencia. Ahora está en una instancia de donde se están analizando, mejor dicho, se están extrayendo información de los teléfonos que fueron secuestrados en su momento, en los momentos de los allanamientos a las distintas personas que fueron objeto de las requisas, ¿no? Bien, todavía en la etapa preliminar. Preliminar. Una vez que se obtenga esa información, si se puede obtener información de todos los teléfonos, viene un periodo de analizar la información que contiene. Se han hecho allanamientos y se han descubierto cosas. Sí, digamos, y en un domicilio aparte se descubrió una serie de elementos que estaban relacionados con la Secretaría de Desarrollo Social donde trabajaba esa persona que fue allanada. Bueno, ese es otro caso que se abrió que tiene que ver con un peculado, porque el peculado básicamente, para que se entienda, es apoderarse de elementos que no son míos, que son en este caso de la municipalidad. Yo soy funcionario... Para beneficio propio. Para beneficio propio. Yo tengo el cuidado de este vaso, me lo llevo a mi casa. El caso más conocido de los últimos años acá en Chubut, el de Royal Canin, por ejemplo. Me acuerdo que fue condenada una ministra porque se comprobó en un juicio que la donación de alimento para mascota lo vendía para beneficio personal. Digamos, eso es peculado. Se terminó apropiando ella de esos elementos. Sí. Y la última, pero esto es bien reciente de los últimos días, se vio esta reunión usted con Carmona, el fiscal anticorrupción. Básicamente, esto también está muy en boga, la discusión a nivel nacional, las investigaciones que se están haciendo de cómo el manejo de los movimientos sociales en sí, las cooperativas de trabajo, todo lo que eran fondos con fines sociales, subsidios, por ejemplo. Bueno, ¿qué se hacía con esa plata? Acá han encontrado aparentemente lo que usted tiene que investigar ahora, todo el material que le dan, pero la sospecha es que recibieron un subsidio y no gastaron en lo que dicen que tenían que haber gastado, digamos, ¿no? No rindieron. Creo que parte del Tribunal de Cuentas. Sí, ahí surgen las observaciones del Tribunal de Cuentas. Ahora, yo lo que tengo que mirar ahí es, primero, si los que intervienen tienen alguna vinculación, relación con los funcionarios públicos o son particulares que no rindieron. Porque eso va a ser un punto, porque puede ser que no sea de la agencia, que sea de un delito común. Pero los subsidios son provinciales. Sí, el subsidio es provincial, pero no lo maneja la cooperativa, lo maneja un funcionario. Y el funcionario otorga el subsidio. Ahora, que yo no rinda el subsidio, ¿es fraude a la administración pública? Está lleno de gente que no
de cooperativas, de clubes que no rinden los subsidios. Estarían todos imputados, desde el presidente de algún club de acá de la zona a... En principio el sistema lo que hace es, si vos no rendiste un subsidio, no te puede venir a dar al otro, no podés venir a pedir más subsidio. Bueno, eso en principio. Él tiene consecuencias. No te doy otro, te aplico multa, incluso te formulo un cargo. ¿El cargo qué es? Administrativamente yo puedo ir atrás de ese monto que yo te di para recuperarlo. Es decir, yo te di 2 millones, vos nunca lo rendiste, te intimamos, te aplicamos una multa de tanto, nunca lo rendiste, yo puedo formularte cargo administrativamente, intentar recuperar esa plata que yo te di. No todo es penal. Claro. Entonces, lo que yo tengo que ver, que es muy fino y específico, es si acá hay un delito, un fraude de la administración pública. Entonces, ¿se dan los requisitos del fraude de la administración pública? Bueno, eso es lo que yo tengo que ver. Carmona dijo que sí. Bueno, yo tengo que ver si efectivamente es así, y si no es así, dar una respuesta, por supuesto, de qué pasó y qué es lo que hay que hacer en el caso concreto, ¿no? Bueno, y cierro con esto, doctor, muy interesante el último tema y es muy actual porque lo trata la legislatura mañana. El nombre por ahí a la gente no le dice nada porque la ley de extinción de dominio. Usted ha avanzado, y eso ha sido histórico, como usted hablaba recién de la causa Embrujo, han comprobado que determinados bienes de personas que han sido encontrados culpables fueron comprados con dinero ilícito, es decir, dinero que proviene de los contribuyentes y que fue mal utilizado y se compraron para beneficio. Entonces recuperaron esos bienes. Lo han logrado con varios casos, incluso de enriquecimiento ilícito. ¿Qué puede ayudar esta ley? ¿Puede ampliar todavía esa posibilidad? ¿No hace falta que haya una condena para ya disponer de esos bienes? ¿Cómo sería? Bueno, en el proceso penal nosotros tenemos la figura del decomiso. Es decir, una vez que está condenada la persona, accesoriamente se decomisan todos aquellos elementos que fueron utilizados o fueron fruto del ilícito. Es decir, si utilizó una camioneta para robar, se puede decomisar esa camioneta. Si es fruto de un ilícito, como un enriquecimiento ilícito, se puede decomisar. En general, no se puede o no se puede disponer de ese bien hasta que la sentencia no quede firme. Pongo un ejemplo. Caso Barbato, nosotros hemos pedido tener la conservación de esos bienes, la administración de esos bienes. Un vehículo y una casa. Por Exactamente. Y no se pudo lograr respecto de la casa hasta que la sentencia no quede firme. Con esta ley de extinción de dominio, ese proceso de disposición y de recuperación del bien es mucho antes, incluso antes de la sentencia de condena. Antes de que haya una condena en primera instancia, con los elementos ya que hay en la causa de imputación, etcétera, etcétera, ya se puede actuar a los fines de poder extinguir el dominio de ese bien que está sospechado de criminalidad. A ver, pregunto porque me suena raro. O sea, que el juez, por más que no haya habido un juicio de culpabilidad, una condena, entiende que con los elementos previos, ¿esto qué es? ¿En qué etapa estamos hablando? Con la imputación. Antes de una sentencia, antes de sentencia de condena. Ahora, por supuesto que si después en el juicio se lo encuentra inocente. Bueno, hay un fondo de garantía ahí que eso sirve para eso, justamente. Es para... Seguramente que va a haber algún tipo de discusión, algún tipo de polémica. Hay muchos jueces que no digamos, no les gusta esta cuestión en función de que si no hay una sentencia, la sentencia que da certidumbre, da certeza de que la persona cometió ese hecho y fue revisado por otro tribunal hasta que llega a la corte y queda firme la sentencia. Bueno, ya no hay discusión. Entonces se agotaron todas las instancias, tenemos la tranquilidad que nadie se equivocó. Es como disminuimos los riesgos, en definitiva. Ahora, en estas instancias de extinción de dominio, que son institutos nuevos, digamos, el riesgo se acrecienta. Bueno, habrá que ver cómo se implementa y cuáles son las explicaciones y las soluciones y esas garantías que tienen que estar justamente para evitar eso. Porque si a una persona le extinguen el bien y después se lo declara inocente o no se pudo probar la culpabilidad, es decir, yo quiero que me devuelvan En el estado original, supongo que es un vehículo y después se lo usó durante 2 años. Siempre va a tener la posibilidad de El tema son los extremos, ¿no? Es decir, que no se tome una decisión por ahí apresurada o no pase lo que usted me muestra, ese juicio donde ya te tienen la condena y todo y igual no pueden disponer de los Hay bienes. doble conforme. Hay una sentencia del superior donde rechaza ya el recurso extraordinario y todavía... Si una persona comete un delito y se apropia de un televisor, no existe en la cabeza de nadie
que tenga que esperar, devolvérselo a la víctima hasta que quede firme la sentencia que llega a la corte. Decir, no, yo voy a esperar, vamos a mirar el Mundial y cuando quede firme te voy a devolver el televisor de 50 pulgadas. No, apenas arranca el proceso, se recupera y se lo entrega a la víctima. ¿Por qué? Porque es una víctima de carne y hueso. Acá como es una víctima difusa, el Estado, que no se sabe quiénes son, pero son víctimas. Entonces, ¿por qué la persona que cometió un delito, que se lo encontró culpable y el delito es haber tenido cosas mala vida, puede seguir gozando y usufructuando de esa cosa? Viene a cuento para el cierre de la nota que el lugar de trabajo suyo ahora y de toda la Fiscalía de Rawson es un edificio recuperado en una de las causas, la de Chito Alarcón. Exactamente, ¿no? Ese edificio fue recuperado en el marco de la causa de enriquecimiento ilícito de Alarcón, ¿sí? Es una de las muestras que siempre se dice, bueno, pero ¿en qué terminan estas causas? Al final, si las condenas son más o menos de lo que la gente espera, pero ¿qué pasa con lo que se robaron? Dice la gente. Bueno, esto volvió al Estado, porque el Estado si no tendría que pagar un alquiler. Bueno, ahí no paga el alquiler. De alguna manera es una forma de devolver a la sociedad algo de las cosas que se han robado, ¿no? Doctor, gracias como siempre, muy amable por haber venido. Muchas gracias por la invitación.